Estamos en el domingo 33 del año litúrgico y este domingo es el penúltimo del año litúrgico. El próximo domingo celebraremos ya la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y con esa fiesta cerramos el año litúrgico, este año en el cual hemos leído al evangelista San Lucas, que es el evangelista que se lee correspondiente al ciclo C de los 3 ciclos que tenemos en la liturgia. Y en estos últimos domingos y también en los últimos días de diario del año litúrgico, la liturgia se centra en la meta de nuestra vida, el destino final de nuestra vida, hacia dónde nos encaminamos, hacia el encuentro final con Dios Padre en el cielo. Se centra en esa realidad, en la meta final de nuestra vida. Y en el Evangelio de hoy vemos cómo la gente que estaba en el templo con Jesús, que también estaba allí en el templo, la gente estaba alabando la belleza del templo. Y no era para menos. El templo que manda construir Herodes en tiempos de Jesús aún no se había acabado. Hasta el año 64 después de Cristo no se acaba este templo. Imagínense la grandeza de este templo. Era el templo más grande de todo el Imperio Romano. Le seguía después el templo de Artemis en Éfeso, pero ese templo era 4 o 5 veces más pequeño que el templo de Jerusalén. Imagínense la grandeza de este templo y el orgullo que era para los judíos tener este templo. Y cuando los judíos están alabando la belleza del templo, llega Jesús y no se le ocurre nada mejor que decir que de ese templo que ellos alaban tanto no va a quedar piedra sobre piedra. Y no se equivocó en su profecía. En el año 70 el general Tito, con la 10ª legión, arrasó el templo. Hubo una revuelta en Jerusalén y el general Tito arrasó la ciudad de Jerusalén y destruyó completamente el templo, del que solamente queda el muro de las lamentaciones. Y viendo ese muro se puede ver la grandeza que tenía este templo. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con esa expresión de que no quedará piedra sobre piedra? Con esa expresión el Señor nos está hablando de la fugacidad de la vida, que en esta vida todo pasa, que todo es relativo, que no tenemos que poner todas nuestras esperanzas en las cosas de este mundo, que muchas veces ponemos todas nuestras esperanzas, todas nuestras energías y derrochamos muchísimo tiempo, dedicamos muchísimo tiempo a las cosas de este mundo, que sí, que son necesarias, pero desde luego las cosas de este mundo no se merecen en muchas ocasiones el esfuerzo, la dedicación y el tiempo que le dedicamos a conseguir esas cosas de este mundo. Tenemos que saber distinguir siempre entre lo esencial y lo accesorio. Lo esencial es Dios y todo aquello que nos lleva a Dios. Y lo accesorio son las cosas de este mundo, que sí, que son necesarias, que las necesitamos para vivir, pero no podemos ponerla en primer lugar. No podemos darle a las cosas de este mundo más importancia que a Dios. Sí, podemos decir, no, si yo no le doy más importancia que a Dios, pero muchas veces le estamos dando más importancia a las cosas de este mundo que a Dios mismo. Y esto se ve en qué es lo que ocupa nuestros pensamientos, a qué le dedicamos nuestro tiempo, la mayoría de nuestro tiempo. Ahí es donde se ve qué es lo central de nuestra vida, qué es aquello a lo cual le damos mucha importancia en nuestra vida. Y aunque nos parezca que no, en muchas ocasiones le estamos dando más importancia a las cosas de este mundo que al mismo Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida, pues muchas cosas relacionadas con Dios le damos un poquito de lado? Mira, ahora tenía que rezar un ratito, pero bueno, estoy cansado, bueno, pues ya no rezo, me voy a dedicar a ver una película, a hacer esto, a hacer aquello, a hacer lo otro. Eso nos pasa constantemente en la vida. Dejamos a Dios por las cosas de este mundo. Y la liturgia del final del año litúrgico nos recuerda que lo esencial es Dios, que lo esencial es el encuentro con Dios y que en este mundo somos peregrinos. Y la palabra de Dios nos recuerda constantemente esto.
¿Y por qué nos recuerda constantemente la palabra de Dios esto? ¿Por qué nos insiste tanto la palabra de Dios en esto? Porque es muy fácil apegarnos a las cosas de este mundo y centrarnos en las cosas de este mundo. Les pongo 2 ejemplos. No hace mucho me decía un amigo, me he hecho una casa nueva, hace ya unos años, una gran casa. Tiene sótano, tiene desván, tiene 2 plantas, es una casa, una maravilla de casa. Pues una casa grande y ya la tengo llena de cosas. Tengo llena de cosas, el desván, el sótano, todo. Todo el día comprando, todo el día acumulando cosas, tengo ya la casa llena. En cambio, también ya hace un poquito más de tiempo me decía una religiosa, a mí que me trasladen a otro destino no me cuesta ningún trabajo, porque todo lo que necesito lo llevo en una pequeña maleta. Un par de hábitos, algunos libros, alguna cosita personal, muy poquita y ya está. En una pequeña maleta lo llevo todo. Qué distinto una actitud de la otra. Esta religiosa pues no está apegada a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque ya no tiene casi nada. Ella me decía, me voy acercando ya al final de mi vida y me quiero desprender de todo. Un gran razonamiento. Porque esas cosas, si tenemos muchas, son un lastre en nuestra vida. Nuestro corazón se apega a ellas y nos impide volar hacia Dios. Tenemos que tener muy en cuenta que lo único que nos llevaremos de esta vida, lo único, todo lo demás se va a quedar aquí, lo único que nos vamos a llevar de esta vida es el amor que pongamos en esta vida. Lo demás se quedará todo aquí. Hay un dicho que dice que cuando el dedo apunta a la luna, el necio se queda mirando el dedo. Que no nos pase eso a nosotros. Que no nos quedemos mirando el dedo. Que no nos quedemos mirando a las cosas de este mundo. Que miremos a Dios. Que miremos a ese encuentro con Dios. Que miremos a esa meta final de nuestra vida. Que es muy fácil quedarnos mirando el dedo. Y lo importante es no mirar el dedo, sino eso que apunta el dedo. No cedamos a la presión de este mundo, que es muy grande la presión que el mundo ejerce sobre nosotros para mundanizarnos. Al mundo le interesa que todos nosotros nos mundanicemos, que entremos en esa espiral del capitalismo, en comprar y adquirir cosas y tener cada día más cosas materiales. Cuidado que eso apega nuestro corazón a este mundo. Decía San Agustín una frase que nos viene muy bien al caso a lo que estamos explicando. De 2 maneras persigue el maligno a los seguidores de Jesús. O los seduce para mundanizarlos, o los persigue y va por ellos. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es mejor? ¿Que el maligno nos persiga o que nos seduzca? Sin duda ninguna, lo mejor es que el maligno nos persiga. Porque si nos persigue es porque aún no ha conseguido su propósito. Si nos ha seducido, ya ha conseguido su propósito. Y nos seduce con las cosas de este mundo. Cuando nos seduce con las cosas de este mundo, ya ha conseguido su propósito. Ya nos hemos centrado en las cosas de este mundo, olvidándonos de las cosas de Dios. Y si nos persigue es que todavía no ha conseguido su propósito. Y si nos mantenemos firmes, no llegará a seducirnos. Seguiremos siguiendo a Dios. Nuestra vida seguirá centrada en Dios. Pues pidámosle al Señor que en este domingo ya penúltimo del año litúrgico nos centremos en Él. Nos centremos en lo esencial que es Dios. Que Dios es lo importante de nuestra vida. Que Dios es la meta de nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba y no los de abajo. Que así sea.